Yo voy a pedir que busquéis conmigo en Hechos capítulo 12. Amén. Muy bien, ¿lo tenemos, hermanos? Hechos capítulo 12, muy bien, pues vamos a leer el texto, vamos a leer todo el capítulo, no es un capítulo muy largo, solamente tiene 25 versículos, vamos a leerlo, vamos a orar y vamos a compartir la palabra del Señor juntos antes de pasar a un tiempo de compartir también el pan y el vino. Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 12, dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel, y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor.
¿Por qué no inclinamos nuestros rostros y oramos y pedimos que el Señor nos bendiga en esta mañana? Padre, Señor, yo te alabo y te bendigo. Te doy muchas gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Señor, por permitirnos adorarte y bendecirte. Señor, tú estás aquí. Tú eres fiel a tu promesa, fiel a tu palabra. Señor, y eso es lo que da sentido a todo lo que hacemos aquí. Que tú estás aquí, Señor, y que tú llegas a nosotros, nos tocas, Señor, nos mueves a adorarte y a bendecirte. Señor, y abres tu palabra delante de nosotros y tú por medio de tu Espíritu Santo la haces viva. Y nos hablas a cada uno en nuestra situación y en nuestras circunstancias. Señor, y eso es mi oración. Señor, que tú tomes tu palabra en esta mañana y que puedas hablarnos a través de ella. Que tú tomes mi vida, Señor, mi mente, mi corazón, mis labios, Señor. Que tú lo uses para tu gloria y que, Señor, nos des una mente bien dispuesta, un corazón abierto para recibir, Señor, aquellos que tú quieres hablarnos. Y que tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pues hemos leído este capítulo 12. Estamos ya en el capítulo 12 de Hechos, en nuestro estudio de este libro, Hechos, un libro apasionante. Y hermanos, en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 12, Pedro, citando el Salmo 34, escribió algo. Y escribió un versículo, un pasaje, unas palabras que yo quiero comenzar con ellas antes de adentrarnos en el texto. Él escribió y dijo, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Hermanos, este versículo podemos dividirlo en tres partes muy claramente, en las cuales, hermanos, vemos tres certezas, tres verdades que constituyen una fuente, hermanos, de consuelo y de ánimo para el creyente cuando atravesamos momentos difíciles en nuestra vida. Tres verdades. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Esta es la primera verdad, hermanos. La primera verdad es que Dios ve y que sus ojos están sobre tu vida y sobre mi vida. La primera verdad es que Dios ve nuestras pruebas. Y luego dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. Y esta, hermanos, es la segunda verdad, que sus oídos están atentos al clamor de nuestro corazón. Sus oídos están atentos a nuestro clamor. Él escucha, Dios escucha nuestras oraciones. Y la tercera verdad está en la última parte del versículo. Dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. La tercera verdad es que Dios se encarga de nuestro enemigo. Dios se encarga de nuestros adversarios. Dios se encarga de nuestros enemigos. Warren Wiersbe, que es un comentarista bíblico muy conocido, hablando de este pasaje que hemos leído, de Hechos capítulo 12, él dice que parece que cuando Pablo recuerda el Salmo 34 y cita estos versículos en su primera epístola, parece que Pedro está recordando precisamente estas cosas que ocurrieron en el capítulo 12. Porque este capítulo 12 naturalmente está dividido en tres partes también. Y en cada una de estas partes encontramos estas mismas tres verdades. Que Dios ve nuestras pruebas, que Dios escucha nuestras oraciones y que Dios se encarga de nuestros enemigos. Y es, digamos, la división natural de este pasaje y es las tres partes que vamos a ver, las tres partes en las cuales vamos a dividir el mensaje en esta mañana. Que Dios ve nuestras pruebas, que Dios escucha nuestras oraciones y que Dios se encarga de nuestros enemigos. Y vamos a verlo. En primer lugar, la primera parte de este pasaje del capítulo 12 de Hechos, los primeros versículos del 1 al 4, esto es lo que vemos. Lo que vemos es que Dios ve nuestras pruebas. Su mirada está sobre cada uno de nosotros. Dice el versículo 1, comienza diciendo que en aquel mismo tiempo, ¿qué tiempo? Esto nos sitúa en el contexto. El contexto está recogido en los versículos justamente anteriores del capítulo 11. En Hechos capítulo 11, versículo 27 a 30, lo veríais la semana pasada, dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos
cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. En aquel tiempo, en el mismo tiempo en el cual vino una gran hambre sobre toda la tierra, en aquel tiempo en el cual la iglesia de Antioquía, Dios puso en el corazón de los hermanos levantar una ofrenda y ayudar a sus hermanos en Jerusalén, en aquel mismo tiempo dice que el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Quién era este rey Herodes? Hermanos, el nombre de Herodes no es tanto el nombre de un rey, sino de una dinastía de reyes que gobernó sobre los judíos durante más de un siglo. En la Biblia encontramos varios Herodes. Encontramos Herodes el Grande, que es el Herodes que ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, procurando matar a Jesús, al rey de los judíos que había nacido. Y luego encontramos también en la Biblia, tal vez son los 2 más conocidos, Herodes Antipas, que fue el que ordenó decapitar a Juan y que también formó parte del proceso del juicio que hicieron a Jesús. Jesús fue llevado ante él también y lo menospreció. Ese es Herodes Antipas. El Herodes que vemos aquí es Herodes Agripa I, porque luego hay un Agripa II que vamos a ver más adelante, ante el cual Pablo da testimonio y que dice, casi me persuades, ¿no? Este es el padre de aquel, y este era nieto de Herodes el Grande y era sobrino de Herodes Antipas. Y dice que este Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Este Herodes comienza a perseguir a la iglesia, como lo hizo Saulo, ¿os acordáis? Como Saulo comenzó a perseguir a la iglesia, este hombre comienza a perseguir la iglesia, pero hay una gran diferencia entre la persecución de Herodes y la persecución de Saulo. Porque Saulo perseguía a la iglesia porque pensaba que era lo justo, pensaba que era lo que agradaba a Dios. Él tenía la idea de que la iglesia era una herejía que había que perseguir, una herejía que ensuciaba el nombre del Señor. Y Saulo estaba muy mal, pero estaba intentando agradar a Dios, estaba intentando hacer lo correcto, estaba buscando agradar a Dios. Sin embargo, este Herodes comienza a perseguir la iglesia, no porque quiere agradar a Dios, sino porque quería agradar a los judíos. Este hombre lo que buscaba era agradar a los hombres. Y vemos en la historia que esta dinastía de los Herodes siempre, continuamente está intentando agradar a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos no eran judíos. Ellos venían de los edomitas, de la tribu de Edom. No eran descendientes de Jacob, no eran del pueblo de Israel, sino de su hermano, del hermano de Esaú. Así que no pertenecían al pueblo de Israel, no eran judíos, pero Roma los había puesto como los reyes sobre los judíos, y eso hacía que los judíos realmente siempre vieron su reinado como un reinado ilegítimo, nunca lo reconocieron como su verdadero rey. Y entonces eso creaba inquietud en todos los Herodes y siempre estaban continuamente intentando agradar a los judíos. En ese afán, Herodes el Grande lo que hizo, reformó y amplió el templo y hizo del templo de Jerusalén una maravilla. Los judíos estaban orgullosísimos de su templo, pero ni aún así los judíos querían a Herodes, porque ellos eran muy celosos de su linaje. Y vemos los Herodes siempre intentando agradar a los judíos. E intentando agradar a los judíos, este hombre comienza a perseguir a la iglesia. Perseguir a la iglesia del Señor. Y hermanos, tenemos que tener cuidado. Y debemos mirar a nuestra propia vida y examinarnos y preguntarnos a quién estoy buscando agradar. ¿A quién estás buscando tú agradar? ¿Estás buscando agradar a Dios o estás buscando agradar a los hombres? Porque, hermanos, es muy peligroso vivir tu vida en base a lo que los demás puedan decir o en base a lo que los demás puedan pensar, buscando agradar a los hombres en lugar de agradar a Dios. Dice la Escritura que el temor del hombre pone lazo, pero el temor de Dios nos lleva a la vida. Y hermanos, tenemos que decidir, tenemos que examinar nuestra vida y decidir a quién queremos agradar y de qué parte queremos estar. Si queremos agradar a Dios o queremos agradar a los hombres. Porque no podemos agradar a Dios y agradar a los hombres. Es imposible. No podemos servir
a los hombres, a este mundo, a las riquezas y servir a Dios. Tenemos que decidir a quién vamos a servir y tenemos que decidir a quién vamos a agradar. Y tenemos que examinar nuestra vida para asegurarnos de que realmente nuestro corazón no está inclinado tanto a agradar a los hombres, sino a agradar a Dios. Porque, hermanos, si queremos agradar a los hombres, nos vamos a encontrar muchas veces haciendo cosas y permitiendo cosas en nuestra vida que desagradan a Dios. Y tenemos que decidir. Y este hombre, su enfoque estaba en agradar a los hombres. ¿Para qué? Porque quería agradarse a sí mismo. Hermanos, siempre que nosotros buscamos agradar a otros, realmente lo que estamos haciendo es intentar agradarnos a nosotros mismos. Porque lo que queremos es que la gente nos aplauda, nos dé palmaditas, nos mire bien y nos hable bien de nosotros. Ese era Herodes. Eso es lo que estaba haciendo Herodes. E intentando agradar a los judíos, echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Y dice el versículo 2 que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y hermanos, esto lo leemos en un versículo, lo leemos muy rápido, sin pararnos a pensar en lo que eso significaba para los que estaban allí y lo que significaba para la iglesia. Dice así, rapidito, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y hermano, este Jacobo no solamente era un apóstol, no solamente era un discípulo de Jesús, era un apóstol, era de los 12, de los muchos discípulos que Jesús tenía, escogió a 12 para que fuesen sus apóstoles. Pero luego de esos 12, él tenía un grupo que eran, digamos, su grupo más cercano, su círculo más cercano. Y en ese grupo había 3, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Y hay cosas que experimentaron estos 3 que no experimentaron ninguno. Había algunos momentos donde Jesús simplemente les decía a esos 3 que viniesen y solamente tuvieron el privilegio esos 3. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, todos se quedaron, solamente entró Jesús y estos 3. Cuando Jesús sube al monte y fue transfigurado, solamente estos 3 estaban ahí. Solamente Pedro, Jacobo y Juan, Jesús se los llevó al monte a orar. Y cuando en sus momentos finales en Getsemaní, fue allí a orar, el resto de los discípulos se quedó un poquito más alejado y tomó estos 3 y se los llevó más cerca para que estuviesen con él en ese momento. Hermanos, no era cualquiera este Jacobo. Y lo leemos que este Herodes mató a Jacobo y parece que, bueno, lo leemos, pero hermano, piensa lo que eso significó. Piensa en Juan. ¿Cómo Juan se sintió? Era su hermano. Y de repente este rey simplemente coge y lo mata a espada. Imagínate cómo se sentía Juan. Imagínate lo que estaba viviendo Juan y lo que estaba viviendo Pedro, porque era su amigo. Era alguien que había vivido cosas tremendas con él. Imagínate lo que estaba experimentando la iglesia. Era una columna de la iglesia. Y de repente esta persona es asesinada por este rey y la iglesia está en un momento difícil. La iglesia está pasando un momento de dificultad, un momento de prueba. La iglesia está pasando un momento muy oscuro, muy difícil. Y dice el versículo 3 y 4 que no solamente se mata a Jacobo, sino que viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Toma a Pedro y lo pone en lo más seguro, en la celda de máxima seguridad. Pone a 16 soldados simplemente para vigilar a Pedro, y los dividió en grupos de 4, y se iban turnando. 2 estaban en la celda más profunda, de más seguridad, dentro con Pedro, encadenados a Pedro, y los otros 2 estaban fuera. Y la idea era esperar que pasara la fiesta de la Pascua para sacarlo a Pedro y también hacer lo mismo que había hecho con Jacobo. Así que dice el versículo 5 que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y hermanos, a mí me encantan los peros de la Escritura. Me encanta. Este pero marca la diferencia. Es un tiempo difícil, es un tiempo muy oscuro, es un tiempo de prueba para la iglesia, pero en ese tiempo, ¿qué es lo que hace la iglesia? Cuando todo se vuelve oscuro a su alrededor, cuando las cosas van muy mal, ¿qué es lo que hace? Dice que la iglesia oraba. Y aquí vemos una de las cosas, hermanos, que definen a la iglesia y una de las cosas que nos tienen que definir también a nosotros como iglesia. Dice que la iglesia
oraba, hermanos. Y como iglesia debemos orar. Hay algo que el Señor nos ha regalado y es la oración. El Señor nos ha regalado a través de la obra de Cristo en la cruz una entrada amplia ante su trono, hermanos. Y no podemos desaprovechar eso. La iglesia debe ser una iglesia que esté postrada ante ese trono, una iglesia que ore. Y dice que la iglesia oraba y hacía sin cesar oración. ¿A quién? ¿A quién? A Dios, hermanos. Oramos a Dios. No oramos a otra cosa ni a otra persona que no sea Dios. Oramos a Dios. Y no solamente oramos por nosotros. Dice que hacía oración a Dios por él. Por Pedro. La iglesia estaba orando por Pedro. Pedro estaba en lo más profundo de la cárcel, pero la iglesia estaba orando. Y hermanos, no solamente oramos y sabemos a quién tenemos que orar, a Dios, sino que no solamente oramos por nosotros, sino que oramos unos por los otros. Y cuando oramos, ¿qué ocurre? Cuando oramos, suceden cosas. Cuando oramos, ocurren cosas, porque la oración mueve el brazo del Señor. ¿Os acordáis? En Hechos capítulo 10, Cornelio estaba orando y ayunando y de repente algo ocurrió. Un ángel se apareció y le dio instrucciones claras de parte de Dios. Ve a Jope y busca a Pedro y él te va a decir lo que tienes que hacer. Y resulta que nos trasladamos a Jope y ahí está Pedro. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Orando. Y cuando estaba orando algo ocurrió. Dios le da una visión y Dios le habla a través de esa visión. Hermanos, cuando oramos ocurren cosas. Y la iglesia estaba orando por Pedro y cuando oró por Pedro ocurrieron cosas. ¿Por qué? Porque Dios oye nuestras oraciones. Dios no solamente nos ve nuestras pruebas, sino que Dios escucha nuestras oraciones. Y esto es lo que vemos en la siguiente parte de este pasaje, en los versículos del 5 al 17. Dice que Dios oye. Escribía el puritano Thomas Watson, que el ángel fue el que sacó a Pedro de la cárcel, pero fue la oración el que llevó al ángel a la cárcel, porque la iglesia oró a Dios y Dios envió a ese ángel. Versículo 6, dice que cuando Herodes iba a sacar a Pedro para hacer lo mismo que hizo con Jacobo, aquella misma noche Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pedro estaba en lo más profundo. Al día siguiente lo iban a ejecutar. Pedro lo sabía, pero no vemos que Pedro esté inquieto, no vemos a Pedro preocupado, no vemos a Pedro angustiado. ¿Cómo estarías tú si tú supieras que mañana te van a sacar y te van a cortar la cabeza o te van a atravesar con una espada y te van a justiciar? ¿Cómo estarías tú? Pedro no estaba inquieto, no estaba angustiado, no estaba preocupado. Dice la Escritura que Pedro estaba durmiendo profundamente. Dice el salmista en un salmo muy conocido, en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que este Pedro era alguien que vivía confiado. Vivía confiado. Este Pedro estaba confiado. ¿En qué estaba confiado Pedro? Yo pensaba que Pedro estaba confiado en dos cosas. En primer lugar, Pedro está confiado porque sabía que Dios está en el trono. Hermanos, Dios está en su trono. A veces pasamos por situaciones que pensamos que Dios ya no está en su trono. Pero Dios siempre está en su trono, siempre. Dios tiene el control, Dios tiene el dominio. Y Pedro sabía que por encima del rey Herodes y por encima de cualquier rey, por encima de cualquier hombre, está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Herodes era rey, Herodes tenía poder, Herodes tenía los planes de sacar a Pedro al día siguiente para ejecutarlo, pero no se hace lo que Herodes quiere, no se hacen los planes de Herodes, se hacen los planes del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y Pedro lo tenía eso muy claro, que Dios es soberano y que la última palabra siempre la tiene el Señor. Pedro sabía que su vida no estaba en manos del azar, en manos de la suerte. Pedro sabía que su mano no estaba en
Su vida no estaba en manos de Herodes ni de ningún hombre. Pedro sabía que su vida estaba en las manos de un Dios que le amaba, un Dios que es misericordioso, un Dios que es fiel y un Dios que es todopoderoso. Y eso le daba confianza y le hacía poder dormir tranquilo. Pedro sabía que, como hemos visto antes, la mirada del Señor estaba sobre él. Pedro podía dormir porque sabía que Dios no estaba durmiendo. Hermanos, Dios no duerme. No se dormirá el que guarda a Israel, dice la Escritura. Dios nunca se duerme. A veces nosotros, Señor, está dormido, no está dormido. Dios tiene sus tiempos. Y Pedro lo sabía. Y eso le daba una confianza tal que podía dormir plácidamente, mucho mejor que los soldados. Ahí estaba durmiendo. Y en segundo lugar, yo pienso que Pedro estaba confiado y podía dormir tranquilo porque Pedro estaba confiado en la palabra del Señor. Pedro estaba confiado y confiaba en lo que Jesús le había dicho. ¿Y qué le había dicho Jesús? No sé si os acordáis el pasaje cuando el Señor en una mañana en una hoguera prepara un desayuno para sus discípulos y allí tiene una conversación con Pedro. Después de que Pedro le ha negado 3 veces, ha fracasado de una manera rotunda, el Señor va y comienza a restaurarle y le pregunta varias veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo. Sabes que en el original las palabras no son iguales. El Señor está diciendo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro está diciendo, Señor, tú sabes que te aprecio. Señor, no te amo como tú me amas a mí. Ahora lo sé. Antes pensaba que te amaba hasta estar dispuesto a dar mi vida por ti, pero ahora sé que mi amor no es como debe ser, ¿no? Y Pedro varias veces le dice eso hasta que el Señor de nuevo le dice, Pedro, ¿me amas? La última vez y toma la palabra que Pedro está usando. Le dice, Pedro, ¿me aprecias? ¿Me quieres? Y Pedro dice, se pone triste y dice, Señor, tú sabes que hasta ahí llega mi amor. Te aprecio solamente. Te quiero. No puedo amarte como tú me amas. No he sido capaz de dar mi vida por ti. Y entonces Jesús comienza a hablarle de que va a llegar un momento, mira Pedro, ahora mismo no has sido capaz de dar tu vida por mí, pero llegará un momento en el cual tú sí estarás dispuesto a dar tu vida por mí y darás tu vida por mí. Y Jesús le dice esto en Juan capítulo 21, 18, dice, de cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Y Juan aclara y dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Jesús le dice, vas a tener la oportunidad de glorificarme a través de tu vida y dando tu vida por mí. Pero Jesús le había dicho algo. Jesús le había dicho, cuando seas viejo. Cuando seas viejo. Y Pedro no era viejo aún. Todavía no. Pedro estaría en sus 40 y tantos, más o menos. Eso no es viejo. Pedro no era viejo. Y Pedro sabía lo que el Señor le había dicho. Y entonces Pedro pensó, no sé lo que va a hacer Herodes, pero todavía no ha llegado mi tiempo. La fe de Pedro estaba puesta en lo que Jesús le había dicho. Y la pregunta es, ¿qué nos ha dicho el Señor? ¿Qué es lo que Jesús te ha dicho a ti? Hermanos, porque el Señor sigue hablando. El Señor sigue hablándonos. Y el Señor nos dice cosas. Y hermanos, podemos dormir tranquilos cuando recordamos lo que el Señor nos ha dicho. Y podemos estar confiados en su palabra y en que Él va a cumplir su palabra. Y hermanos, Dios nos dice cosas. A veces sobre temas que nos preocupan, sobre situaciones, Dios nos habla y tenemos que recordar eso. Y eso nos va a dar tranquilidad, nos va a dar confianza y vamos a poder dormir tranquilos porque nuestra confianza no está en nosotros ni en las circunstancias, está en su palabra y en su promesa, hermanos. Así que dice el versículo 7 que se presentó un ángel del Señor. Me gusta que no solamente dice un ángel, dice que es un ángel del Señor. Es el Señor el que envía a ese ángel. Y la luz resplandeció en la cárcel. Eran oscuras, eran húmedas, estaba en lo más profundo, en el lugar de máxima seguridad, pero aún en lo más profundo, en lo más oscuro, la luz de Dios resplandeció en ese lugar. En ese lugar. Y entonces dice que tocando
tocando a él en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos. Y hermanos, hay aquí una enseñanza y una aplicación para nuestras vidas. Porque no importa, hermanos, cuán densa sea la oscuridad en la cual tú y yo nos podamos encontrar. No importa, hermanos, la situación, aun cuando las circunstancias nos lleguen a lo más profundo y a lo más oscuro, hermanos, vemos en la palabra del Señor que aun en lo más oscuro y en lo más profundo, la luz de Cristo resplandece. Y cuando, hermanos, la luz del Señor resplandece en nuestra vida, cuando Dios interviene en nuestra historia, las cadenas se caen de nuestras manos. Y las puertas que nos tienen ahí atrapados en esa situación de oscuridad y de tinieblas se abren. La luz de Dios puede llegar a cualquier sitio. Así que, hermanos, no sé cómo tú estás ahora. Tal vez estés en una situación que tú sientas que estás en una oscuridad y en tinieblas y en lo más profundo. O tal vez atravesarás momentos así. Recuerda, la luz de Cristo llega ahí también. Y cuando Dios interviene e intervenga, las cadenas se caen, las puertas se abren y la luz de nuevo resplandece en tu vida y en tu corazón. El ángel le dice, cíñete, átate las sandalias, vístete. Pedro estaba ahí cómodo en la cárcel, se había desvestido, se había quitado el calzado, y dice, vístete, ponte las sandalias, y Pedro lo hace así, y le dice, envuélvete en tu manto, sígueme, y Pedro dice que saliendo le seguía. Pedro lo único que está haciendo es recibir instrucciones y obedecer instrucciones. Es lo único que está haciendo, hermanos. Si es una foto, es una fotografía de lo que es el Evangelio. Porque, hermanos, tú y yo también estábamos en tinieblas antes de encontrar a Cristo. Y estábamos atados y encadenados a nuestros propios pecados. Pero la luz del Evangelio llegó a nuestra vida, hermanos. Y cuando la luz del Evangelio llegó a nuestra vida y recibimos a Jesús como quien es, como nuestro Salvador y Señor, las cadenas se cayeron de nuestras manos y las puertas se abrieron. Es lo que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas. Y dice que el ángel le dice, sígueme. Y el Señor nos dijo, sígueme. Es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros, sígueme. No sé si el Señor te ha dicho eso ya, el Señor ha escuchado eso ya del Señor. ¿Has escuchado ya en tu vida la voz de Jesús diciendo, sígueme? Porque eso es lo que el Señor hace en cada uno de nosotros. El Señor llega, nos toca, nos transforma, nos libera y luego dice, sígueme. Comienza a seguirme. Sigue mis huellas, sigue mis pisadas. Y entonces dice que comienzan a seguirles, dice versículo 9, que saliendo Pedro le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Pregunta, hermanos, ¿quién abrió la puerta? No la abrió el ángel, no la abrió Pedro, la abre Dios. Y hermanos, hay puertas en esta vida que solamente Dios puede abrir. Hay puertas en nuestra vida que solamente Dios las va a abrir. Y Dios puede abrir todas las puertas. Todas las puertas. Y sabes, cuando Dios no abre una puerta, es porque Dios no quiere que tú pases por esa puerta, ni entres por esa puerta. Y a veces nos encabezonamos en que queremos entrar por puertas que Dios no ha abierto. Si Dios no abre una puerta, no insistas en entrar por ahí. No fuerces, no intentes forzar esa puerta, no intentes abrir un boquete, porque si Dios no quiere que entres por ahí, si Dios no la abre es porque Dios no quiere que tú entres por ahí. Así que, hermanos, no intentes entrar en lugares donde Dios no quiere que entres. A veces nosotros queremos entrar en lugares, queremos hacer cosas y Dios no abre esas puertas y nosotros seguimos queriendo eso, pero eso es nuestro deseo. Y si Dios no abre esa puerta es porque Dios no quiere que entres por esa puerta. Y te aseguro que es mejor lo que Dios quiere que lo que tú y yo queremos. Así que aquella puerta de hierro se abrió por sí misma y Dios puede abrir cualquier puerta. Y cuando Dios quiere que vayas por un camino o que entres a algún lugar, Dios se encarga de abrir esa puerta. Y dice que salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Versículo 11 dice que entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo. Hermanos, ¿te ha pasado
que a veces te encuentras en situaciones difíciles, problemas, dificultades y no entiendes? Yo creo que todos, ¿verdad? Pasamos por situaciones y dicen, no entiendo por qué. No entiendo ni lo que está pasando, ni por qué me está pasando lo que me está pasando. No entiendo por qué estoy aquí. No entiendo por qué de repente se ha puesto esa nube cubriendo el sol en el cual yo estaba antes tan feliz. Y de repente todo es oscuridad y no veo salida por ningún sitio y no entiendo lo que está pasando. Y nos ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Situaciones, momentos en que no sé qué está pasando. No sé si es que Dios está tratando conmigo o el diablo me está zarandeando. No sé lo que está ocurriendo. No sé ni cómo he llegado ahí ni por qué. Pero estoy ahí. Y no entiendo nada. Pero ha llegado un momento que me ha ocurrido como a Pedro. De repente entiendo y digo, es el Señor. Ha sido el Señor. A lo mejor el Señor no ha traído eso, no ha enviado eso. Pero el Señor ha estado conmigo ahí y el Señor ha usado eso para tratar con mi vida, para hacerme crecer, para revelarse a mi vida de una manera diferente que antes ni siquiera sospechaba que Dios pudiera hacer lo que ha hecho en mi vida. Y Pedro, en medio de todo esto, no piensa que no es verdad, pero de repente dice, ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado a su ángel, que ha sido el Señor. Ha sido el Señor y Pedro está dando la gloria a Dios. Ha sido Él. Él es el que me ha sacado de ahí. No ha sido mi fuerza, no ha sido mi capacidad, no ha sido que yo soy, Tom Cruise en Misión Imposible. No, ha sido el Señor el que me ha sacado y me ha librado. El Señor me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El Señor libró a Pedro de la mano de Herodes. Y cuando consideramos esto, tal vez una buena pregunta es, ¿por qué no libró el Señor también a Jacobo de la mano de Herodes? ¿Por qué libró a Pedro y no libró a Jacobo? La respuesta es, no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y Dios tiene un propósito, siempre tiene un propósito, aunque nosotros no lo veamos. Y la Escritura dice que sus propósitos son de bien y de bendición para los suyos. Y ¿sabes? Pedro era suyo y Jacobo también era suyo. Los dos eran suyos. Y Dios tenía un propósito con uno y Dios tenía un propósito con otro. Y a veces podemos pensar que Dios mostró una mayor misericordia para con Pedro que para con Jacobo. Pero yo pensaba que puede que fuese al revés. Puede que fuese que Dios mostró una mayor misericordia para con Jacobo, haciéndole llegar antes a la meta que a Pedro, haciéndole llegar a casa, al hogar antes que a Pedro, y dándole la oportunidad de glorificar al Señor con su muerte antes de que Pedro lo hiciera. A veces, hermanos, yo pensaba que somos un poco miopes desde el punto de vista espiritual. Tenemos una visión espiritual muy corta, y eso a veces nos hace medir mal. Porque nuestra visión simplemente se limita a este mundo, a esta pequeña habitación en la cual nos movemos y vivimos, esta pequeña habitación, y todos siempre estamos pensando en esto y no nos damos cuenta de que hay algo mucho mayor. Y podemos decir, podemos pensar que el Señor amaba más a Pedro que a Jacobo. Amaba más a Pedro porque le permitió estar más tiempo en esta vida que a Jacobo, que se lo llevó antes. Hermano, ¿realmente piensas que estamos mejor aquí que lo que vamos a estar allí? ¿Tú piensas eso? ¿Tú piensas que estamos mejor aquí en este lado de la eternidad que al otro lado de la eternidad? Yo pensaba, eso sería más o menos... A ver, hermano, ¿tú piensas que estás mejor en el fondo de una mina, con todo el calor, trabajando, que en un hotel de 5 estrellas, todo incluido en un lugar paradisíaco? ¿De verdad piensas que estás mejor en el fondo de una mina? Hermanos, estamos mejor en un hotel, ¿a que sí? Hay una gran diferencia. Pero la diferencia, hermanos, entre estar aquí y estar con el Señor es infinitamente mayor. Así que a veces pensamos que, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué Jacobo? Ay, parece que el Señor no quería tanto a Jacobo como a Pedro. Pero a lo mejor es todo lo contrario. Porque estar con Él es mucho mejor que estar aquí. Y tal vez el Señor ya terminó con su propósito aquí, con Jacobo y no con Pedro. Así que continuamos y dice que, versículo 12,
Dice que ahora entiendo que el Señor me ha librado, dice el versículo 12, y habiendo considerado esto. Y me llamaba también esta palabra de atención, habiendo considerado esto. Pedro se dio cuenta, consideró, hermanos, lo que Dios había hecho. Hermanos, ¿cuántas cosas Dios hace en tu vida? ¿Cuántas cosas hace Dios en nosotros que ni siquiera consideramos? Que no recordamos, que se nos olvidan. No tomamos ni un minuto para meditar y pensar en la fidelidad del Señor, en cómo el Señor ha sido fiel con cada una de nuestras vidas. Y hermanos, pienso que muchas veces, eso es lo que debilita nuestra fe. Eso es lo que hace que nuestra fe sea pequeña, porque no nos paramos, hermanos, a considerar la bondad del Señor. No nos paramos ni un momento para pensar que Dios ha sido bueno, a considerar su fidelidad y decir, el Señor ha sido bueno. Y por eso cuando vienen los problemas no nos acordamos de que el Señor ha sido fiel y que el Señor ha hecho resplandecer su luz sobre nosotros en momentos mucho más difíciles y mucho más oscuros. Y nos falta la fe porque nos falta pararnos a considerar quién es Dios y lo que Dios ha hecho con nosotros. Que el Señor es fiel y su fidelidad no acaba, que el Señor es bueno, ha sido bueno hasta aquí y el Señor sigue siendo bueno. Ha mostrado su fidelidad y va a seguir mostrando su fidelidad. Y después de haber considerado estas cosas, dice que Pedro se fue a casa de María, después de considerar ha sido el Señor. Se fue a casa de María para dar testimonio de lo que el Señor había hecho. Y llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Este Marcos es el autor del tercer evangelio de nuestras Biblias y que también era sobrino de Bernabé. Así que a lo mejor esta María era hermana de Bernabé. Esta María que abría su casa para hacer la oración. Y dice que allí estaban muchos reunidos orando. Era bien entrada la noche y estaban orando. ¿Qué estaban orando, hermanos? ¿Por qué estaban orando? Estaban orando por Pedro, hermanos. La iglesia hacía oración sin cesar por él, por Pedro. Estaban orando por Pedro. Señor, tú tienes todo el poder. Señor, tú puedes liberar a Pedro. Señor, tú puedes estar allí donde está Pedro, en lo más profundo. Señor, te pedimos que tú hagas un milagro. Te pedimos que tú lo liberes, Señor. No sabemos cómo tú lo vas a hacer, pero creemos que tú puedes hacerlo. Libera a Pedro. Libera a nuestro hermano. Trae consuelo a tu iglesia. Tal vez ese era el tipo de oración que estaban haciendo. Estaban orando. Y dice versículo 13 que cuando llamó Pedro a la puerta salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Rode significa rosa. Allí salió Rosa, Rosita, y sale a la puerta. ¿Quién es? Y Pedro habla, soy yo, soy Pedro. Y dice que cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, dejó a Pedro ahí fuera. El Señor abrió todas las puertas, pero la puerta de la iglesia no se abría. Y ahí estaba afuera y corrió dentro a dar la noticia de que Pedro estaba afuera. De gozo no abrió la puerta. A veces cuando Dios contesta nuestras oraciones, nos llenamos de gozo y de gozo no sabemos ni lo que hacer. Y esta muchacha ve que la oración ha sido contestada y no abre la puerta, deja ahí Pedro y sale corriendo a los hermanos para decirle, la oración ha sido contestada. Ya no tenemos que orar más por Pedro porque Pedro está ahí a la puerta. ¿Y qué hacen los hermanos? Dice que ellos le dijeron, estás loca, Rode, estás loca. Pero ella aseguraba, no, sí, está ahí. Y ellos decían, no, será su ángel, será un espíritu, será cualquier cosa. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, dice que se quedaron atónitos, se quedaron sorprendidos, asombrados, se quedaron sin palabras, no lo podían creer. Y la pregunta es, estaban orando por Pedro, estaban orando por eso. La pregunta es, ¿con qué fe oraban que cuando Dios responde la oración no pueden creerlo? Tenían una fe pequeña. No tenían una gran fe. A veces pensamos en la iglesia primitiva como una iglesia de gran fe. Pero vemos aquí que su fe no era grande. Su fe era pequeña. Pero Dios no necesita que tengamos una fe gigante. De hecho, Jesús dijo, si vuestra fe fuese como un grano de mostaza, que es muy pequeñita.
Una semilla pequeñita, pequeñita, pequeñita. Si vuestra fe fuese como un grano de mostaza. Y hermanos, a lo mejor nuestra fe es más pequeña todavía que un grano de mostaza. Pero puesta en el lugar correcto es suficiente, hermanos. Es suficiente. Hermanos, y a veces oramos. Y a veces perdemos la fe en nuestras oraciones. Oramos por personas y por situaciones y oramos y oramos y oramos y no pasa nada. Y oramos y no ocurre nada. Y llega un momento en que podemos perder nuestra fe o nuestra fe hacerse tan débil que dejamos de creer que algo pueda ocurrir, que algo pueda suceder. Nos desanimamos y pensamos no va a pasar nada. Llevo mucho tiempo y no pasa nada, no va a pasar nada. Y nuestra fe se hace muy pequeña. Y lo único que nos queda es fe para volver a ponernos de rodillas y seguir orando. Es lo único que tenemos. La fe solamente nos llega a eso, para ponernos de rodillas y seguir orando. Pero hermanos, eso alcanza. Dios no necesita que tengamos una gran fe. Estos hombres no tenían gran fe, pero Dios contestó su oración y Dios hizo una obra con eso. Y a veces, precisamente porque no tenemos una gran fe y somos conscientes de eso, pues decimos, es que no tengo la fe que tendría que tener, así que no voy a orar, porque es que no me falta la fe, ¿para qué voy a seguir orando? Mi fe es muy pequeña. Pero hermanos, si nuestra fe fuese muy grande, si yo tuviese una gran fe, de tal manera que todo lo que yo pidiera, Dios lo hiciera, a veces, ¿para quién sería la gloria? A veces caeríamos en el error de decir que, para mí, porque es mi fe, es que yo tengo una gran fe, entonces como tengo tanta fe, Dios tiene que hacer. Pero hermanos, cuando nuestra fe es tan débil y tan pequeña, ¿para quién es la gloria? Cuando somos capaces de decir, mi fe no me llega, pero yo sigo confiando en el Señor, y sigo confiando en el poder del Señor, y simplemente mi fe me llega para ponerme de rodillas y seguir orando y seguir clamando. Y cuando Dios hace algo, ¿para quién es la gloria? Para el Señor, que con muy poco puede hacer mucho, hermanos. Y que pueda hacer resplandecer su luz aún en lo más oscuro, no por nuestra fe, sino por su gracia y por su misericordia. Pero oramos, hermanos, oramos. Y Pedro les hace señal que se callen y les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel. ¿A quién da la gloria el Señor? Pedro. Al Señor. Ha sido el Señor. Gracias por orar por mí, pero el Señor ha contestado vuestras oraciones, ha sido el Señor el que me ha sacado de la cárcel. No he sido yo que he sido habilidoso y me he zafado no, ha sido el Señor, la gloria es para Él. Hace saber esto a Juan y salido y se fue a otro lugar. Y entonces, pasamos a la última parte, hermanos, y estamos terminando. Dice que Dios se encarga entonces del enemigo. Dice que luego que fue el otro día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. La iglesia está alborotada de gozo, los soldados están alborotados porque están turbados, no saben qué ha pasado. Y Herodes, habiendo buscado a Pedro sin hallarle, frustrado, envía a matar a los soldados y después desciende a Judea. Y dice el versículo 20 que Herodes, que parece que era un hombre que estaba siempre enfadado, estaba enfadado contra los de Tiro y Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey, y pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. El capítulo 12 comienza con Herodes y termina con Herodes. Pero Herodes no termina bien. Herodes termina mal, porque Herodes dice que vestido de ropas reales y habiendo conocido a Dios, no reconoció a Dios, no quiso reconocer a Dios, no quiso darle la gloria a Dios, no quiso arrepentirse. Y no para ahí, sino que dice que se sentó ante el tribunal y les arengó, y entonces el pueblo comenzó a decir, voz de Dios, no de hombre, y este se envanece, no da la gloria a Dios, sino que calla, todo envanecido. ¿Ves qué diferencia? Pedro y la iglesia buscaba la gloria del Señor, este hombre buscaba su propia gloria, y cuando se la dan, la abraza, la quiere tomar, aunque no es suya, es de Dios. El historiador judío Flavio Josefo, que era un historiador judío que no era
creyente, pero que en varios libros suyos, en el libro de Antigüedades de los judíos, describe cosas que ocurrieron en esa época, describe la escena de esta manera. Dice que Herodes se puso una ropa hecha totalmente de hilo de plata, de una contextura totalmente asombrosa. Y cuando él se puso en el tribunal y entró en el teatro temprano en la mañana, en aquel momento la plata de su ropa se iluminó y el suave reflejo de los rayos del sol y brillaba de tal manera que era sorprendente. Y el pueblo fue sobrecogido por el esplendor del rey, clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. ¿Ves? Como en Hechos, ¿no? Voz de Dios y no de hombre. Y Josefo observa que Herodes no los reprendió ni rechazó esos halagos. Y la respuesta de Dios fue inmediata. Versículo 23. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusano. Flavio Josefo dice que Herodes sobrevivió 5 días en un terrible dolor y de tal manera que cuando lo abrieron estaba lleno de gusanos. Y lo que vemos aquí, hermanos, en este pasaje es que Dios es misericordioso, pero Dios también es un Dios justo. Dios es un Dios que libra, pero Dios es un Dios que juzga y que juzga el pecado. Este hombre Herodes pensaba que tenía autoridad sobre la vida de Pedro, que tenía poder para determinar el fin de Pedro. Y Herodes no tenía autoridad sobre la vida de Pedro, pero el Dios de Pedro sí tenía autoridad sobre Herodes. Herodes no tenía poder para determinar cuándo iba a ser el fin de la vida de Pedro, pero Dios sí tenía, el Dios de Pedro sí tenía autoridad para determinar cuándo iba a ser el fin de Herodes. Y termina este capítulo 12 diciendo, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Fíjate, hermanos, al principio de este capítulo 12 parece que Herodes está en el control y parece que la iglesia está perdiendo la batalla. Pero cuando llega el final del capítulo 12, resulta que Herodes está muerto. Y la iglesia está completamente viva, creciendo rápidamente. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que Dios tiene en sus manos a la iglesia. Dios tiene en sus manos a la iglesia. Dios tiene en sus manos tu vida y mi vida. El Señor tiene en sus manos cada una de nuestras vidas. ¿Cuál es el secreto? El secreto es una iglesia que ora. Que ora. Y cuando la iglesia ora, Dios obra. Dios obra. Y Satanás todavía tiembla cuando ve al santo más débil ponerse de rodillas. Ora. Y hermanos, tenemos que orar también. Termino. A veces todos nos encontramos en situaciones así, situaciones de oscuridad, situaciones profundas, amenazados por enemigos, amenazados por circunstancias. Y hermanos, en esas situaciones tenemos que echar mano de la verdad que nos revela la Biblia, de estas verdades, de estas certezas. Número 1, Dios ve. Dios nos ve, Dios ve nuestras pruebas. Número 2, Dios escucha nuestra oración. Y Pablo dice, hermanos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias delante del Señor. Y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, os guardará vuestros corazones y guardará vuestros pensamientos en Él. Y en tercer lugar, Dios se encarga. Hermanos, descansa, Dios se va a encargar. Dios se encarga de nuestros enemigos. Cuando nos encontremos en estas situaciones, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que considera, hermanos, lo que el Señor ya ha hecho en tu vida. Recuerda lo que el Señor ya ha hecho. Recuerda que el Señor está sentado en su trono y recuerda lo que Él te ha dicho. Que las promesas del Señor son fieles y son verdaderas. Amén. Vamos a orar.